todos bienvenidos a estar acá y a participar activamente. Bueno, antes de nada, y como breve introducción, en esta mañana ya de otoño en Nueva York, un poquito más fresco, creo que nos ha recibido con mucha fuerza el otoño, me gustaría dar las gracias a Mirna por estar acá y a todos ustedes, principalmente porque estamos en el final de una conferencia que ha sido una conferencia importante, en la cual la comunidad internacional pretende de alguna manera pasar de promesas a resultados en la agenda de pueblos indígenas, sobre todo para resolver muchas de las desigualdades que afectan a las comunidades indígenas en todo el mundo. Tenemos en el PNUD desde hace mucho tiempo un trabajo intenso en materia de pueblos indígenas, desde esta plataforma, desde la plataforma de Juventud con Voz, que es una plataforma online para promover y posicionar la opinión y participación juvenil en América Latina y el Caribe, que ha estado contando con un apoyo permanente del Fondo de España y del Fondo Temático de Naciones Unidas para la Gobernabilidad Democrática, en dos grandes ámbitos. Un ámbito que tiene que ver con la participación juvenil y otro ámbito importante también de discusión de toda la agenda del 2015. Es una plataforma hecha y conducida por y para los jóvenes de este continente, y a través de Juventud con Voz se han llevado iniciativas a cabo pues para promover la participación y también para el desarrollo de capacidades de los liderazgos jóvenes y especialmente también de liderazgos indígenas. Queremos simplemente darles la gran bienvenida. Aquí tenemos a Álvaro también. Gracias por estar acá. Y sobre todo, abrir este debate con las voces jóvenes. Yo me voy a callar ya, porque yo creo que ya paso de fecha de caducidad. Y un poco lo que la misma plataforma cuenta en su presentación, que es: vamos a abrir las puertas a las nuevas generaciones de latinoamericanos que han tenido y tendrán la suerte y el privilegio de nacer y crecer en democracias. Democracias que tenemos que construir todos los días para hacerlas de mucha mayor calidad. Bueno, adelante y el debate es suyo. Muchas gracias. A nombre de la Red de Jóvenes Indígenas de Centroamérica y México, de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México y de CIARENACE, agradecemos a PNUD por este apoyo y también a la plataforma virtual de Juventud con Voz, que en este momento se está transmitiendo online. Decir que también el objetivo de este evento es poder visibilizar las voces de las juventudes indígenas en el marco de la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas. Saber que ha sido una lucha histórica, ha sido procesos organizativos que se vienen desde hace muchos años, donde han jugado un papel muy importante pues las hermanas y los hermanos mayores, el movimiento de pueblos indígenas, y nosotras hablamos del diálogo intergeneracional, que nosotras tenemos que aprender de los mayores, de las mayores, pero también es recíproco, que nuestros hermanos mayores también aprenden de las juventudes indígenas. Y en ese sentido queremos como visibilizar las voces de las juventudes indígenas y que esta información pueda llegar a las y los jóvenes que no pudieron estar presentes físicamente aquí, pero que ellos día a día en sus comunidades, en sus organizaciones y en sus colectivos le apuestan por un cambio a la realidad que les ha tocado vivir, ¿no? Y también les comento que se está transmitiendo a través de las radios comunitarias, porque sabemos que a veces no se llega al internet, pero las radios comunitarias, tanto en Guatemala, en Brasil, en México, por mencionar algunos ejemplos, lo están transmitiendo también. Y hablando de los procesos organizativos que tienen las juventudes indígenas, no solo en América Latina, sino a nivel mundial, hay jóvenes que han buscado de qué manera ir aportando a su comunidad en diferentes ámbitos y en diferentes temáticas, ya sea a través de la participación en espacios nacionales o internacionales como es el Sistema de Naciones Unidas, llevando las agendas de los jóvenes indígenas, o ya sea a través
de las radios comunitarias y de los medios libres e independientes, ¿no? Rompiendo este cerco informativo y visibilizando las demandas y las problemáticas reales que padecen las juventudes indígenas. Y bueno, en ese sentido tenemos aquí a 3 jóvenes indígenas que nos acompañan, de diferentes países, de diferentes pueblos, que van a compartirnos sus experiencias vivenciales y el trabajo que llevan a cabo desde el ámbito comunitario. Y qué mejor que sean esas mismas voces que sean escuchadas y que puedan estar en estos espacios. Si bien no representamos a toda la juventud indígena de América Latina ni del mundo, pero haremos un esfuerzo por visibilizar esas demandas y esas problemáticas. En ese sentido, me gustaría darle la palabra a la hermana Andrea Isabel Ixchuy Hernández. Ella es activista indígena y defensora de los derechos humanos maya, es joven indígena maya de Guatemala. Y bueno, Adriana ha participado mucho en radios comunitarias, en la articulación de las radios comunitarias en Guatemala, haciendo visible la situación que acontece actualmente. Y bueno, le cedo la palabra a Andrea para que nos comparta sus experiencias. Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Andrea Ixchuy, efectivamente, Andrea Ixchuy Hernández, maya quiché de Totonicapán. Bueno, básicamente mi trabajo en la comunicación empezó desde muy niña, por la necesidad que tenemos todas y todos de hablar, de decir lo que pensamos y de perder el miedo. La situación en Guatemala, a pesar de ser pues una democracia relativamente joven, plagada por altos niveles de crímenes violentos, corrupción, impunidad y desigualdad de ingresos, con una pobreza que se concentra en áreas rurales, pero sobre todo en poblaciones indígenas, nos genera a nosotros los jóvenes la necesidad de tener espacios a los cuales acceder a información y educación. Por lo mismo, porque las brechas sociales que existen limitan el acceso a los jóvenes y las mujeres indígenas a la educación media y la educación superior. El control de la información masiva en nuestro país está en manos de unos cuantos, familias, funcionarios públicos, que invierten en la televisión, en la radio, en la prensa escrita y hasta en proyectos mineros. No contamos con algún espacio en estos medios grandes como lo son pues de radio, de televisión y de prensa escrita, que difundan noticias en ningún idioma maya, garífuna o xinca. Y tenemos la estructura de la Academia de Lenguas Mayas, que tiene un canal de televisión pero que no tiene financiamiento estatal y que de alguna manera es una forma, digamos, de mantener esa brecha de idioma, de acceso a la información. Las radios comunitarias y otros medios independientes que también tienen que ver con las organizaciones religiosas, despliegan activos esfuerzos en cuanto a la creación de contenidos en diferentes idiomas dirigidos a las audiencias locales. No existe para ellos, sin embargo, un sistema de subsidio o apoyo estatal, y aunque hay un enfoque exclusivo de mercado abierto al otorgamiento de licencias en Guatemala, esto ha generado el establecimiento de oligopolios regionales que a veces resultan en la subrepresentación de diversas comunidades en el espectro de licencias. Además, a partir de la implementación de una ley de telecomunicaciones, las radios comunitarias y otros medios independientes han sufrido persecución desde el poder de los monopolios, como la Cámara de la Radiodifusión de Guatemala. Esto significa para nosotros los jóvenes y las mujeres indígenas una limitante a nuestro más valioso derecho de escribir la historia desde la comunicación. De ahí que todo medio de comunicación es un activador de nuestra memoria, es altamente político y en cierta forma también transmite ciertos juicios de valor que educan. La libertad de expresión es la posibilidad entonces de entablar diálogos críticos, y por eso es que los medios alternativos en Guatemala son una opción y una buena medicina para nuestra democracia enferma. Vemos que el aumento de la utilización de Internet es una herramienta poderosa para la comunicación. Sin embargo, esta demanda se encuentra en una minoría privilegiada. Únicamente el 16% de la población total de Guatemala cuenta con una conexión y apenas el 1% de esta población tiene acceso a banda ancha. Y estamos hablando de una población de 15 millones de guatemaltecos y guatemaltecas.
y de esta pues sabemos que más de la mitad de la población es indígena maya descendiente. Vemos cómo el uso de Internet se concentra entre la clase media, los jóvenes urbanos, y escasean los esfuerzos para romper la brecha digital. Recién en el año 2010 el gobierno de la República había rechazado una propuesta de políticas para ampliar una infraestructura de cable de fibra óptica que se había pensado para poder ampliar y romper la brecha digital. Sin embargo, vemos que la telefonía móvil propaga y ha facilitado el acceso a Internet en algunas comunidades por medio de los teléfonos celulares. Y vemos cómo esto incrementó desde el año 2011 en la inversión del sector privado del país en infraestructura de telefonía móvil. Entonces vemos la posibilidad de generar otros espacios de comunicación desde las redes sociales, desde el Internet, para fortalecer nuestros contenidos en radios comunitarias y en radios locales como canales independientes. En contraste con lo que ocurre en otros países, vemos que escasean aún los esfuerzos para mantener comunicación de calidad, que lleve las palabras de los pueblos y de las comunidades. Sin embargo, desde hace algunos años, desde los colectivos indígenas, desde las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo en defensa del territorio, los esfuerzos por mantener articuladas las radios comunitarias para la transmisión de contenidos, tanto en los idiomas mayas como con contenidos educativos, pues van en aumento. Vemos la etapa embrionaria de la digitalización de Guatemala, que esperamos se desarrolle, que pueda ayudarnos para poder romper no solo la brecha y la disputa de nuestra narrativa con los medios masivos, sino también la generación de espacios alternativos para la comunicación y la incidencia y el cambio político y el cambio social que necesitamos. Muchas gracias, Andrea. Bueno, agradezco la participación de Andrea y como dice, la situación que se da en Guatemala no solo se da en Guatemala, sino se da casi en toda América Latina, que es la criminalización de las radios comunitarias y la criminalización de otras formas alternativas de comunicación que rompen el cerco informativo. Y es cierto también, no existen presupuestos suficientes y adecuados dirigidos a los programas de jóvenes indígenas, ¿no? Y yo creo que mientras esto no se resuelva, pues se seguirán violentando los derechos de las juventudes y de los pueblos indígenas. Bueno, como habíamos comentado, desde la red de jóvenes también hemos apostado al diálogo intergeneracional, aprendiendo de las mayores, y una referente para el movimiento de jóvenes indígenas, no solo a nivel de América Latina, sino a nivel global, es la doctora Mirna Cunningham, quien ha sido nuestra asesora y acompañante en muchos espacios, y bueno, a quien le cedo la palabra también para escuchar sus recomendaciones y aportes al conversatorio. Muchas gracias, Dalí, y muchas gracias a las jóvenes que me han invitado el día de hoy, y por supuesto agradezco al programa Juventud con Voz del PNUD, que siempre nos da la voz a jóvenes, pero también a los que trabajamos con jóvenes. Yo vengo de una región autónoma en Nicaragua, en que tenemos casi 30 años de estar construyendo un proceso de autonomía. Y cuando escucho a la compañera de Guatemala, lo que se me ocurre es que definitivamente si no damos pasos para las transformaciones estructurales de los estados, es muy difícil que los jóvenes y las jóvenes indígenas puedan tener voz. En nuestra región autónoma, nosotros hace 30 años teníamos 2 radios comunitarias. Precisamente está Margarita Antonio acá, que ha estado vinculada a eso. Hoy tenemos más de 60 radios comunitarias en las 2 regiones autónomas. Tenemos programas de televisión elaborados, producidos por jóvenes en más de 9 cabeceras municipales. Y tenemos una red muy grande de jóvenes dedicados al tema de la comunicación. Entonces me parece que cuando hablamos de la desigualdad como uno de los problemas fundamentales a enfrentar en los próximos 15 años y la necesidad de crear condiciones para jóvenes, pues obviamente el tema de las transformaciones estructurales es fundamental. O sea, si queremos que realmente el 70% de nuestra juventud, o sea, el 70% de nuestra población, que son los jóvenes en nuestra región, pueda tener oportunidades, necesitamos seguir apostando al cambio. Y en ese contexto, esta Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas ha querido
apostarle a las transformaciones estructurales. Hemos trabajado por un documento final que no define nuevos derechos, un documento final que le está diciendo a los estados que ahora se han comprometido a adoptar medidas para transformar y aplicar los derechos que ya hemos conquistado en la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Y la juventud indígena estuvo presente en todo el proceso de definición de las prioridades y en la formulación de las prioridades en alta y en todo el proceso de consulta para la elaboración del documento final. El documento final plantea varias prioridades para jóvenes. En primer lugar, hay un párrafo que se refiere precisamente al 18, a la lucha contra la discriminación, toda forma de discriminación, especialmente contra mujeres y jóvenes. También apuesta al tema de la educación, al tema de la desagregación étnica en los datos para visibilizar lo que estamos haciendo y al tema de la salud. Muchas veces en las negociaciones cuando nos decían el tema de salud sexual y reproductiva y derechos reproductivos no es prioridad de jóvenes. Yo miraba el Facebook con todas mis amistades indígenas jóvenes y todas estaban apostando a la necesidad de que se adopten medidas para resolver el problema de educación sexual pertinente para la juventud indígena, de derechos reproductivos. Entonces, definitivamente no conocen de parte de los estados cuáles son las prioridades de la juventud indígena. También hay un párrafo exclusivo sobre el tema de la juventud. Y aquí las 4 áreas que se están abordando son, en primer lugar, el desarrollo de capacidades para el empoderamiento de jóvenes. ¿Para qué? Para que puedan participar en los espacios de toma de decisión. Segundo, estamos diciendo que los estados deben de adoptar políticas, programas y adecuar recursos para asegurar que se desarrollen las capacidades de jóvenes. El tercer aspecto que se está planteando nuevamente es enfocar salud, educación, generación de empleo y la transmisión de los conocimientos a la juventud. Conocimientos que nuestros pueblos han acumulado a lo largo de la historia y que sirven para el desarrollo sostenible, para la conservación, para el fortalecimiento de la identidad. Y obviamente adoptar medidas para que nuestra juventud conozca y comprenda cuáles son sus derechos. No podemos hablar de empoderamiento de jóvenes si no conocen sus derechos y obviamente no se transforman en ciudadanos y ciudadanas plenas. Entonces yo creo que estamos dando un paso importante. Esperamos que el mismo nivel de participación que han tenido los jóvenes a lo largo de este proceso preparatorio lo puedan mantener para monitorear el cumplimiento de este documento final, para participar en el proceso de la Agenda de Desarrollo post-2015, porque nosotros no podemos quedarnos aquí. Esta conferencia solo es un paso más, pero necesitamos asegurar que en la Agenda de Desarrollo post-2015 todas nuestras prioridades queden reflejadas. Y en ese contexto es fundamental la participación de los jóvenes. Hay países en los cuales se ha trabajado ya la estrategia de jóvenes. Nosotros mismos en la región autónoma tenemos una estrategia de juventud y lo que necesitamos es que ustedes sigan animando a todos los jóvenes indígenas de nuestra región para que puedan seguir vinculados a estos procesos. Entonces, muchas gracias a la juventud y muchas gracias al PNUD. Esperamos que el compromiso del PNUD de seguir trabajando para el tema de participación política de jóvenes y especialmente de mujeres jóvenes se mantenga en los próximos años. Y esperamos que puedan aportar recursos y capacidades técnicas para que esto se dé. Ese sería podríamos decir, nuestro principal desafío en estos momentos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora Mirna. Y retomando lo que usted decía, que para poder lograr el documento de alta, también hubo una participación fuerte de jóvenes indígenas,
Nos hubiese gustado que hubiesen más jóvenes participando. Desde la reunión en Guatemala, que fue en abril de 2013, también colaboramos. Desde la reunión de Inari, Finlandia, con el Caucus Global de Jóvenes Indígenas. Y también pudimos llegar hasta Alta, ¿no?, para dar nuestros aportes. Y eso no solo surge de esas reuniones, sino surge de procesos organizativos que llevamos a nivel nacional en cada uno de nuestros países, para recoger las voces y las realidades de los jóvenes indígenas. Y bueno, es cierto también lo que usted comentaba de las transformaciones estructurales, como en el caso de México, tenemos un artículo 2 constitucional que reconoce los derechos de los pueblos indígenas, ha firmado el convenio 169 de la OIT, y también ha firmado la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y ha jugado un papel muy importante en el ámbito internacional, ¿no?, en el proceso de la Conferencia Mundial. Sin embargo, hay una brecha muy grande entre lo que está reconocido en la Constitución y en el ejercicio de esos derechos por parte de los pueblos indígenas, ¿no? Y yo creo que esa brecha se tiene que ir cerrando poco a poco, ¿no?, porque no pueden existir como esas constituciones cuando no se respeta realmente los derechos de los pueblos indígenas y de las juventudes indígenas. Bueno, yo le cedo la palabra a una joven indígena, Sara Omi, que es Emberá, de Panamá, una joven líder indígena activista también, que ha fomentado mucho la participación de las juventudes indígenas en espacios locales, nacionales e internacionales. Y le cedo la palabra a Sara para que nos comparta su experiencia. Bueno, buenos días a todos y a todas. Agradecerle primeramente por la invitación, especialmente como lo expresa Dalí. Soy Sara Omi Casamá, soy del pueblo de Emberá, del Congreso Alto Bayano, y miembro de una organización muy importante que lo hemos considerado a nivel nacional, que es la Organización de Jóvenes Emberá y Huaunán de Panamá. La experiencia pues nuestra desde la organización es también demostrarle a nuestras autoridades tradicionales y a las autoridades de gobierno también que los jóvenes indígenas también tenemos esa capacidad técnica y esa capacidad de acompañamiento, no solo en los procesos pues de exigir que somos los vulnerables, sino más bien de tener una presencia de toma de decisiones fuerte en cualquier espacio, sobre todo el acompañamiento en la defensa territorial de nuestro territorio, porque consideramos que es muy fundamental de que nosotros los jóvenes nos comprometemos en la lucha que llevan nuestros ancestros, nuestros líderes, nuestras madres en este proceso. De igual manera, el esfuerzo que se está haciendo desde nuestra organización, de acuerdo a una propia plataforma de jóvenes indígenas en Panamá, del trabajo a nivel local de nuestras comunidades, es apoyar a que nuestras propias comunidades se fomentar a que sean comunidades autosostenibles para que podamos seguir luchando por nuestros derechos, sobre todo a la defensa del territorio, a la defensa pues del aporte que estamos dando al tema del cambio climático. También estamos aportando fuertemente en cuanto a la promoción y ratificación del convenio 169, que aún todavía nuestro país no lo ha tomado en cuenta en el proceso para la ratificación. Estamos en un proceso de incidencia política en conjunto con las autoridades de la Coordinadora Nacional de los Pueblos Indígenas, que abarcan 9 congresos tradicionales, y que estamos trabajando, buscando los mecanismos de estrategia para poder alcanzar y llegar a que el gobierno pueda pues optar por la ratificación del convenio 169. Los jóvenes, en este caso en Panamá, somos 7 pueblos indígenas, somos 12 congresos tradicionales, y pues nuestro compromiso es trabajar por los pueblos indígenas, buscar ese mecanismo de participación, de incidencia, no solo de los jóvenes, sino también de las mujeres, y que nuestra voz sea visibilizada no solo en el espacio de juventud indígena, sino a nivel de juventud. Hemos sido parte también de una creación y una propuesta de ley de juventud, que Panamá aún todavía está muy atrasado en materia de reconocimiento también de derechos de juventud, y pues también el programa de Naciones Unidas, sobre todo el PNUD, que también ha aportado mucho
a este esfuerzo y a este proceso de incidencia que hemos tenido los jóvenes en Panamá. Hemos logrado también sentar a las autoridades de gobierno a que se comprometan por los derechos de los jóvenes. No estamos mendigando derechos, sino estamos exigiendo el derecho que nos corresponde como jóvenes y a partir de allí pues esa responsabilidad que también optamos nosotros los jóvenes con nuestras autoridades, pero también queda ese reto y ese vacío que exigimos derechos, pero que también las personas mayores, las personas adultas, tanto a nivel local, tanto a nivel de nuestras propias comunidades, de nuestros congresos, como también a nivel de los gobiernos, también deben crear esos espacios, permitirle la oportunidad a los jóvenes de que podamos estar en todos estos espacios de tomas de decisiones. Sabemos que somos jóvenes, pero con mucha capacidad, con mucha fuerza de poder seguir interviniendo en todos los espacios, sobre todo a la defensa de nuestro territorio, a la defensa pues en este caso de los efectos del cambio climático, que también se habla mucho. Desde nuestra perspectiva hemos considerado en Panamá que es necesario recopilar toda la información de los conocimientos tradicionales que tienen nuestras autoridades, que tienen todo una enciclopedia pues de conocimiento que es necesario de poder crear espacios de conversación con ellos para para que ese conocimiento pues sea transmitido a todos los jóvenes, no solo de los jóvenes en Verá y Guaunán, sino de los jóvenes Cuna, Nove, Bribri, Bugle, para que podamos ir articulando nuestra propia visión como jóvenes indígenas. Y pues para nosotros ha sido un reto. Más que reto, muchos desafíos nos enfrentamos, pero a ello le hemos logrado también demostrarle que somos jóvenes con muchas capacidades de poder acompañarlo en la parte técnica, en la parte de incidencia y de aporte a todo lo relacionado, sobre todo en la defensa del territorio. Así que este espacio para mí ha sido muy, muy importante, de poder conocer también más en la esfera internacional, de que Panamá cuenta con mucha capacidad de poder también aportar al movimiento de la juventud, y creo que dentro de ella es estar acá, ¿no? Aprovechar esta oportunidad. No solo estoy yo, sino que hay muchos líderes jóvenes en Panamá que tienen mucho que aportar, mucho que decir, y creo que con esta plataforma de nuestra voz es eso, ¿no? Alzar nuestra voz y decir lo que sentimos, lo que pensamos, y creo que no debe haber limitaciones para esto, ¿no? Así que muy contenta por la invitación y agradezco mucho al PNUD por permitirme poder hablar un poco sobre Panamá. Muchas gracias, hermana Sara. Como les comentaba en un inicio, se está transmitiendo también a través de las radios comunitarias, y me gustaría mandar un saludo a la radio comunitaria Simona Robles, que nos sintoniza en Juchitán, Oaxaca, que es un pueblo zapoteca. Y bueno, los saludamos. Le cedo la palabra ahora a la hermana María Teresa Zapeta, coordinadora general de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, quien ha sido una acompañante, una asesora en el proceso de articulación de la Red de Jóvenes Indígenas de Centroamérica y México, y que también, al igual que la doctora Mirna, nos van dando luces en el camino. Gracias, hermana Teresa. Gracias, Sally. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Pues también saludamos las energías de nuestro sagrado día que nos permite estar aquí hoy, a nuestras ancestras, nuestros ancestros que no están físicamente y que han recorrido este camino. Creo que lo mayor que nos han heredado es este camino, incluso a costa de muchas vidas, de mujeres, de jóvenes, de niñas, niños que ni siquiera tuvieron la oportunidad de nacer, pero su energía pues nos ha abierto camino y nos acompaña el día de hoy. Entonces no quiero dejar pasar este momento también para que nos conectemos con esa fuerza energética y espiritual de nuestras ancestras y nuestros ancestros. Tal como lo decía Dalí, la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica nace mayoritariamente con una generación joven, hace 10 años, cuando éramos jóvenes. Aquí está la compañera Margarita, que también fue una de las fundadoras de la Alianza. Y en esa visión nosotras siempre pensamos en la transición, de no ser las eternas,
frente a los procesos, y en el camino nos fuimos encontrando con jóvenes con recorrido, porque no es cierto que hayan nacido de nuestra experiencia, sino que ya traían experiencia, traían recorrido. Nos encontramos y es así como hoy, pues, además de la alianza, está la red de jóvenes de Centroamérica y México, que ha ido creciendo y pues tiene una propia voz, no depende de la alianza directamente, pero mantenemos una coordinación muy fuerte. En este marco quisiera también poner sobre la mesa la importancia de hacer articulaciones y de hacer esa trenza o hacer ese tejido del que hemos aprendido en nuestra cosmovisión. Y esa es la razón de la alianza, y eso es lo que quisiera también dejar el día de hoy, la importancia, tanto jóvenes como los que ya hemos dado otros pasos, pudiéramos mantener esa visión de doble mirada. En la cosmovisión maya existe un ave que lo reconocemos, un ave simbólica que lo reconocemos como Cabahuil, y significa la doble mirada. Entonces quisiera dejar como ese mensaje central el día de hoy, que podamos mantener esa doble mirada. La doble mirada en muchos sentidos. Primero, la mirada interna y la mirada externa, tanto en lo individual como en lo colectivo. Necesitamos echar como un vistazo nuevamente a cómo nos estamos organizando, cómo nos estamos encontrando y reencontrando los pueblos indígenas, los liderazgos, las lecciones aprendidas del proceso de la Conferencia Mundial, así como nos encontramos, nos apoyamos, nos respaldamos. También tuvimos desencuentros, y a mi lectura, a lo interno de los pueblos indígenas, creo que los desencuentros, donde está el hilo más fino, es cuando abordamos la igualdad de género y los derechos de los jóvenes y las jóvenes. Esa es una mirada que los pueblos indígenas tenemos que echar hacia adentro. ¿Qué está pasando con nosotros en cuanto a esa visión de igualdad, de paridad, de complementariedad que hemos estado planteando como principio de nuestra cosmovisión? Es un reto que debemos de abordar. Hacia afuera, ya Andrea nos planteaba todos los retos que tenemos, por ejemplo, en el campo de la comunicación, las minerías, también en la participación política. Hay mucho trabajo todavía que hacer, muchos retos. Comparto totalmente con el planteamiento de la doctora Mirna. En tanto no logremos hacer cambios estructurales, estaremos como tocando las hojas del árbol, ni siquiera las ramas. Pero si no las tocamos, tampoco vamos a poder llegar a la raíz. Entonces, no quisiera que desvaloremos el trabajo recorrido, pero sí creo que cada vez más debemos de ir hacia la raíz de los problemas. Y eso solo lo podemos lograr si nos volvemos a reencontrar todos los movimientos. Porque hay muchos movimientos, ¿no? Los movimientos de mujeres, de pueblos indígenas, de jóvenes, los que están por el medio ambiente, etcétera. Pero pareciera ser que cada quien va como que llevando su bandera, y cuando es mi bandera, ¿qué importa? Aquí no vale la igualdad de género porque yo hoy estoy hablando de medio ambiente. Y nosotras también caemos en ese error, ¿no? Aquí estamos defendiendo los derechos de las mujeres, y la situación de la violencia, la participación política, y después vemos los temas colectivos o relacionados, por ejemplo, a territorios. Entonces tenemos que volver a encontrarnos, y eso es uno de los planteamientos que me parece importante rescatarlo cuando les planteaba lo del Cabahuil, la doble mirada, mirar hacia adentro y hacia afuera. Yo creo que los jóvenes de todas las generaciones en sus momentos tienen una creatividad impresionante, pero creo que tal vez no le estamos potenciando esa creatividad. Por ejemplo, los medios. La mayoría nos hemos quedado con la tecnología, el internet, el Facebook y todo esto. Pero los datos que nos daba Andrea a nivel de Guatemala, lo mismo sucede a nivel de Latinoamérica. El acceso real que se tiene a estos medios es privilegiado. Incluso los jóvenes indígenas que ya tienen este acceso están en un grupo privilegiado. La mayoría no lo tiene. Entonces, ¿qué otros medios usar? Repensemos, creamos, es necesario. Y lo he dicho también, el reto que tenemos en cuanto a conectar los procesos internacionales con lo local. Y es una autocrítica que yo misma me hago, y que encuentro tantas barreras para poder alcanzarlo, pero si seguimos pensando juntas, yo creo que podemos buscar nuevos mecanismos
o recrear los mecanismos que ya han existido. Yo recuerdo una experiencia de Ecuador, en los movimientos de Ecuador en los años 90, donde no teníamos los servicios de celulares. Pero yo algo que admiré en ese momento, porque lo conocí de cerca, es de que hoy decidían algo y mañana la comunidad estaba enterada. ¿Cómo le hacían? Pues hay que volver a rescatar esa capacidad de estar en red. Y esa creo que la hemos ido perdiendo. Y la tecnología, así como es una ventaja, también puede ser una desventaja y nos puede adormecer la inteligencia y la creatividad, porque nos acomodamos de que todo solo es apachar una tecla o apachar la pantalla y ya se resolvió. Y ya los niños, las niñas no están dedicando tiempo, los que ya tienen acceso a la tecnología, ya no están dedicando tiempo para platicar con el abuelo, la abuela, están en estas. Están todo el tiempo ahí en el teléfono, en el aparato, jugando. En eso dedica el tiempo las juventudes indígenas urbanas y también las rurales, que ya empiezan a tener ese acceso. Entonces, tengamos cuidado también cuando hablamos de posicionar la tecnología. Esos son como los dos elementos que quisiera dejar. Y por último, sí, la importancia también de seguir formándonos y capacitándonos constantemente. Lo he dicho y buenísimo, yo sigo siendo parte de la necesidad de conocer los derechos. Pero ¿qué he encontrado yo en las comunidades con las jóvenes y los jóvenes? Y nos dicen, bueno, yo ya sé mis derechos, ya recibí muchas capacitaciones, ya he ido a muchas capacitaciones, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿de qué voy a vivir? Ya sé mis derechos, pero igual no tengo trabajo, no puedo ir a la universidad, pero ya sé que tengo acceso a eso. Entonces también tenemos que apostarle. Aquí Sara también nos hablaba del tema de la sostenibilidad. Tenemos que apostar al desarrollo económico. Y ahí creo que también podemos fallar nuevamente, porque yo creo que a lo largo de estos años nos hemos dedicado al ámbito social, a la defensa cultural, a la defensa de nuestros derechos, pero hemos desatendido también el desarrollo económico desde la visión de los pueblos indígenas, porque entonces los esfuerzos organizativos hoy dependen de una cooperación nacional o internacional. En los años anteriores, de lo que yo recuerdo, por lo menos de mis abuelas, es que no dependían de una cooperación internacional, sino que de una cooperación desde la comunidad. Y yo creo que eso también es algo que tenemos que rescatar y apostar al desarrollo económico. No lo hemos profundizado, no lo hemos analizado en toda su dimensión, pero hay experiencias muy valiosas que no las tenemos que inventar, quizás reinventar, recrearlas, pero no empezar de cero. Con esto estaría dejando esto acá y nuevamente pues agradecerles también la oportunidad y esa visión de complementariedad que han tenido los jóvenes, de decir no vamos a caminar solas, queremos caminar con quienes ya también han dado algunos pasos, y con mucho gusto nosotros también estamos en esto. Hemos hecho un voto de confianza mutuo y lo queremos mantener. También valorar el trabajo del PNUD a lo largo de estos años, la posibilidad de que esté esa plataforma virtual, de poder comunicarse y que aprovecharlo al máximo. Y sí, hay que como revisarlo nuevamente para que de qué otra forma podemos llegar a quienes no tienen ese acceso, y pues invitarnos a que nos sigamos encontrando, tanto los que están en otro papel como en el sistema de las Naciones Unidas. Hay aliadas y aliados en los gobiernos. Tampoco es de que en este partido no me junto, o en este partido político yo no le voy a hablar. Siempre hay aliadas y aliados con quien hacer fuerza para seguir avanzando. Muchas gracias y que tengamos un lindo día. Muchas gracias, hermana Tere. Pues como decía la hermana Tere, en el proceso de ir trenzando, también las juventudes hemos ido trenzando, no solo en la región América Latina, sino con otros jóvenes del mundo. Y en el proceso de participación e incidencia en Naciones Unidas, nos encontramos con el Caucus Global de Jóvenes Indígenas, del cual formamos parte actualmente. Y dentro de ese caucus están representados las 7 regiones del mundo, con jóvenes indígenas. Y un referente también para el movimiento de jóvenes indígenas de América Latina es la Juventud Indígena Sami, la manera en que ellos se han organizado, la manera en que ellos viven su identidad
y que han ido conquistando sus derechos, ¿no? En un proceso de muchos años. Y en ese sentido tenemos a una hermana indígena Sami, es Ida Respina. Ella también forma parte del Caucus Global de Jóvenes Indígenas y de una organización nacional de jóvenes indígenas Sami, que es NOERE. Y bueno, ella viene en representación de su organización y también ha estado participando activamente en el proceso de la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas. Y bueno, va a ser su primera ponencia en español. Y bueno, gracias, Ida. Bueno, muchas gracias, Ale. Buenos días, hermanas y hermanos. Les agradezco mucho por la invitación y a participar en este evento. Mi nombre es Ida, soy Sami de Kautokeino en el norte de Noruega. Y hoy me toca hablar sobre mi pueblo, también sobre la identidad de los jóvenes samis. Y me es grato compartir con ustedes mis experiencias. El territorio sami fue dividido entre los estados Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia cuando los establecieron. En el pasado, nuestro pueblo era nómado. Quiere decir que las familias viajaban con sus rebaños terrenos en búsqueda de pasto. Pero nuestra forma de vida ha cambiado y ahora la sociedad sami también es una sociedad moderna. Vivimos en casas y comunidades, a decir, más permanentes, y solo 10% de los samis están trabajando con renos. 10% de los samis en Noruega. Y el resto tienen otros trabajos o están estudiando. Sin embargo, nuestra cultura es dinámica y sigue viva y presente. Pero esa combinación de una sociedad llamada moderna y una cultura tradicional es muy interesante, y nosotros como jóvenes indígenas nos encontramos frecuentemente en situaciones donde sentimos pertenencia a diferentes partes de varias culturas a veces. Eso puede ser una riqueza, tener las dos culturas, noruega y sami, digo yo. Pero sí, y con tanta influencia que tenemos de todas partes, es casi imposible mantener una identidad pura. En NUER, la organización independiente de los jóvenes samis en Noruega, estamos por el momento trabajando para reforzar la identidad sami de nuestros miembros a través de actividades culturales y cursos de diferentes cosas importantes por nuestra cultura. Dice también en nuestro plan de actuación que la organización debería ser una plataforma donde jóvenes indígenas pueden ser sus mismos y donde enfocamos en reforzamiento de idioma y cultura. Y así esperamos que los jóvenes lleguen a reconocerse como samis en la organización. Y ya sabemos que cuando uno crece y se desarrolla entre culturas diferentes, con valores a veces distintos, la identidad también se forma y está en movimiento. En tal situación de biculturalidad como tenemos en Noruega, se forja una identidad compuesta también.
Y eso también es muy importante porque entre los samis uno no tiene que elegir. Uno puede ser noruego tanto como sami y la identidad la identidad sami es una identidad muy compleja, digo yo. Como pueblo somos organizados en parlamentos de los samis, en un parlamento de los samis de cada país. El parlamento de los samis en Noruega es estacionado en Karasjok, pero hay otras oficinas también en todo el norte de Noruega. Elegimos entre varios partidos políticos cada 4 años y solo los samis pueden votar. Y por eso hay que registrarse en una lista donde firmamos que nos sentimos como samis. Eso es muy interesante porque quiere decir que su concepto de sí mismo vale más que otras cosas. Y aunque tiene familia y antepasados samis, uno también puede decir si quiere que no soy sami. En otras palabras, es posible dejar su identidad indígena también, si lo desea. Eso es posible también porque tenemos piel blanca y ojos claros, pero al mismo tiempo somos reconocidos como pueblo indígena en Noruega, que es nuestro propio país. Porque no se ve mucho la diferencia, ¿verdad?, entre un sami y un noruego. Se puede a veces como esconder un poco si lo quiere, pero también por eso ocurrían situaciones donde la asimilación, por ejemplo, salió más fácil, porque cuando nos quitan el traje, la cultura, el idioma, quedamos como un noruego aparente. Pero bueno, yo estoy optimista y con mucha fe en el futuro y en mi pueblo. Los rasgos específicos de los samis que definan nuestra identidad están cada vez más difundidos y hay aumento en samis que hablan o quieren aprender su idioma. Y los jóvenes usan nuestro traje y también lo pueden hacer. Y ya sabemos que entre nosotras como mujeres indígenas es muy importante como poder coser, bordar, tejer, hacer nuestros trajes por mano y otros como conocimientos tradicionales muy importantes para definir nuestra identidad. Más jóvenes que antes se identifican como samis o samis y noruegos. Y nosotros seguimos trabajando para que eso continúe en el futuro. Muchas gracias. Gracias. Pues muchas gracias, Ida, por compartirnos, y en español también, que sé que hiciste un gran esfuerzo, y te lo agradecemos. Algo que comentaba Ida y que ha sido algo que hemos coincidido los jóvenes indígenas dentro del Caucus Global, y que fue una discusión que se dio en torno a las aportaciones al documento de Alta, era la situación de los jóvenes indígenas que sentimos que vivimos en dos mundos, ¿no? Como parte de un pueblo indígena, pero como parte de la sociedad moderna actual, ¿no? Y qué era el ser joven indígena ahora y actualmente, ¿no? Entonces era lo que decía Ida, que de la biculturalidad, ¿no?
tienes cosas o lo que te identifica como joven indígena, como parte de un pueblo, pero también estás viviendo en la sociedad moderna y estás haciendo uso de nuevas tecnologías, estás tal vez haciendo uso de nuevas formas de vestir u otras formas de vestir, pero eso no significa que dejes de ser un joven indígena, un joven de un pueblo indígena, ¿no? Sino también son derechos a los que uno tiene que acceder. Y bueno, me gustaría ceder la palabra a nuestro hermano Álvaro Pop. Él es punto focal de Niñez y Juventud Indígena, experto independiente del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas. Y bueno, él también nos ha acompañado mucho en el proceso de participación de jóvenes indígenas en el sistema de Naciones Unidas y también en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Entonces, hermano Álvaro, por favor. Muchas gracias a todas. Voy a empezar muy rápidamente porque sé que tenemos poco tiempo. En relación con la estructura de edades y por sexo, la información reciente indica que se van perfilando una disminución del peso relativo de las nuevas generaciones. Este fenómeno indica un cambio en las pautas reproductivas, al menos respecto a la cantidad de hijos que tienen en promedio las mujeres indígenas en la actualidad, hecho que confirman los censos y las encuestas de demografía y salud recientes. Sin embargo, existe una diversidad de situaciones según países y pueblos indígenas. Así, por ejemplo, la estructura etaria de la población indígena en Panamá continúa siendo muy joven, con una alta presencia de niños y niñas, mientras que en Uruguay, aunque excepcionalmente, la población indígena presenta una estructura claramente envejecida. Junto con ello, las estructuras muy jóvenes de los pueblos Negobe, Achuar y Yucpa contrastan con aquellas más envejecidas de los pueblos Chorotega, Salasaca y Cumanagoto en Costa Rica, Ecuador y Venezuela respectivamente. Si bien se perfilan avances en el proceso de transición democrática en todos los países de América Latina, en los pueblos indígenas continúan siendo más jóvenes que las no indígenas, lo que implica un potencial de crecimiento más elevado. Esto debería de conducir a una presencia relativa de personas indígenas en sociedades nacionales en los próximos años, siempre y cuando las dinámicas demográficas no se vean amenazadas por la falta de implementación de los derechos de los pueblos indígenas. Asimismo, la relativamente elevada presencia de niños y niñas indígenas, que sigue siendo un rasgo distintivo en la región, implica prestar atención a la asignación de recursos en materia de políticas sectoriales y junto con ello considerar también la situación particular de adolescentes y jóvenes indígenas. Por otra parte, debido por los efectos de las migraciones y el desplazamiento desde los territorios de origen, en las ciudades las mujeres y hombres indígenas se concentran mayoritariamente en las edades reproductivas y económicamente activas, entre los 15 y 59 años, y se destaca la menor proporción de niñas y adolescentes menores de 15 años cuando se compara el peso relativo que este grupo etario tiene en el campo. En el caso de las mujeres indígenas, implica que muchas adultas y adultos jóvenes migran sin sus hijos, las que probablemente quedan en sus territorios al cuidado de otras mujeres de la comunidad, principalmente las adultas mayores. Esto podría estar indicando la fragmentación de familias y comunidades, en gran parte como resultado de la migración, en busca de mejores condiciones de vida, pero a la vez no puede descartarse que responda a estrategias de sobrevivencia de los propios pueblos indígenas en las que las mujeres asumen un rol protagónico. Empecé leyendo esto porque el día de hoy se va a presentar el informe de la CEPAL sobre poblaciones indígenas. Y esta parte se refiere precisamente a los jóvenes, se refiere a los datos estadísticos que tenemos de poblaciones. En resumen, estamos hablando de poblaciones indígenas también tremendamente jóvenes. El reto de tener una juventud significativa en América Latina en las poblaciones indígenas es enorme y nos abre realmente preocupaciones que deberíamos de tomar en cuenta. Apreciar a que las agencias de Naciones Unidas pudieran considerar el tema de juventud en todas las líneas de su especialidad es fundamental. Y en este caso a mí me gustaría mencionar rápidamente, dado el tiempo, algunos de los puntos que considero que son retos que hay que ponerle una atención especial. Perdone. 1. La educación con pertinencia. Es absolutamente necesario, más allá incluso que otros temas,
el asunto de la educación. La juventud en todos los pueblos indígenas está exigiendo educación. Y aquí hay una discusión que hay que considerar con mucha particularidad. Y es que, por un lado, la educación ancestral, los mecanismos propios de los pueblos indígenas que hay que rescatar y hay que mantener como dinámicas que pueden realmente ser insumos a las metodologías que Occidente tiene en términos de educación, pero también la educación que desde el Estado y que permita también a los pueblos indígenas ser ciudadanos del mundo. Es decir, no podemos manejarnos en una identidad acá, incluso me atrevería a decir, a partir de lo que ambas han dicho, de dualidad o de tener la cintura en dos. Estamos hablando de más culturas, de más manejos de identidad, de jugarse como mujeres, de jugarse como jóvenes, de jugarse como profesionales, como madres. Hay varias identidades en las cuales hay que jugar, pero más allá de eso, el tema del mundo. El mundo es muy grande, pero también es muy pequeño, y la tecnología así lo está demostrando. En segundo lugar, la migración, es decir, el fenómeno de juventud está enfrentando todo un tema de migración por falta de oportunidades y como un fenómeno natural también de curiosidades, de nuevas expectativas y de conocimiento del mundo. No toda migración es buena, pero no toda migración también es mala. Casi todos los que estamos en esta sala somos migrantes. Y en ese sentido, el pensar en el futuro en términos de mejores condiciones de vida es un fenómeno natural. Pero aquí el tema de las identidades y el manejo de las identidades es clave. En tercer lugar, el nuevo rol y ancestral de las jóvenes mujeres indígenas en sus pueblos. El rol de las mujeres indígenas en sus pueblos, uno como guardianes de la cultura, pero también como responsables de las continuidades de las siguientes generaciones. Y aquí cito, porque no sé si estoy seguro de que sean ellas exclusivamente las que las dejemos como las guardianes de la cultura, que ha sido en muchísimos lados y en muchísimos pueblos una argumentación para no permitir que las mujeres indígenas jóvenes puedan abrirse a nuevas y diferentes expectativas. Entonces, pero ¿cómo poner a discusión eso en los pueblos? Los nuevos roles que las mujeres están ya jugando, para decirlo con todas sus letras, sin permiso. Y eso realmente genera nuevas expectativas, nuevas posibilidades para estos pueblos. 4. El manejo de responsabilidades de ser determinantes en la agricultura, la pesca y el arte de sus pueblos. Es decir, la juventud tiene una gran responsabilidad en ese sentido. Y la pregunta es, ¿cuál será el futuro de los pueblos si no lo asumen y si migran? Es decir, estamos enfrentando en América Latina y en el mundo ahora toda una serie de transformaciones porque nuestros jóvenes están migrando, se están educando, están siendo tocados por la información y la tecnología. El fenómeno que estamos viviendo en este momento cambia radicalmente con las anteriores maneras de ser joven. Y eso va a ser nuevas maneras de ser pueblos indígenas. Esas son transformaciones que vienen y que ya se están dando y que van a particularmente afectar 3 cosas. Su cultura, su manera de hacer agricultura, su manera de hacer arte, su manera de hacer pesca. Y menciono pesca y agricultura porque son determinantes en términos de la seguridad alimentaria. Y el tema de la alimentación es fundamental. Finalmente, 2 puntos. El impacto de la inseguridad alimentaria, el hambre y la malnutrición y la pobreza extrema en la juventud. Estamos hablando de una realidad en donde muchos de los jóvenes son urbanos. Y estos jóvenes urbanos, indígenas, que viven en condiciones de mucha pobreza y que viven de enlatados y de comida chatarra, genera una inquietud y una pregunta sobre el futuro de las juventudes indígenas urbanas. Pero lamentablemente no solamente en la ciudad. También en el área rural, las condiciones económicas, la condición de vida, puede realmente impactar en el futuro de vida de estos pueblos. Verlo de manera integral es fundamental, no hay asunto diferente, segregado, todo tiene que ver cuando se trata de analizar la vida de los pueblos. Y el futuro de los pueblos indígenas a partir de las nuevas tecnologías de la información, especialmente en los pueblos cada vez más urbanos, a los indígenas nacidos en las ciudades, o los indígenas nacidos en las ciudades. Hoy nuestros hijos, los hijos de muchos de los que estamos aquí, o las hijas y los hijos de las que van en algún momento a ser madres, serán diferentes, porque nacerán en las ciudades.
Las nuevas condiciones de vida nos colocan en una realidad en la cual va a estar impactada. ¿Qué tipo de hijos serán? ¿Qué tipo de hijas serán? ¿Cómo esta tendencia de juventud nos trae nuevas preguntas, nuevas inquietudes, en los cuales los temas de ancestralidad vinculados a la tierra traen o no impactos diferentes a como fueron nuestros padres, a como hemos sido nosotros? Muchas gracias y felicitar este ejercicio de juventud, sobre todo porque está encabezado por mujeres. Gracias. Muchas gracias, hermano Álvaro. Y bueno, creo que con las palabras del hermano Álvaro Pop cerramos este conversatorio. Lamentablemente no tenemos más tiempo porque también viene otro evento paralelo de PNUD en esta misma sala. Y bueno, agradecer a cada una de ustedes, a los que están presentes, a las personas que se dieron su tiempo por estar aquí, a las hermanas que viajaron muchas horas para estar aquí en Nueva York, para poder participar y poder dar su gran aporte en este proceso de la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas, que es un suceso histórico y que esperemos que el documento, pues los estados faciliten su implementación y faciliten ser respetado a nivel nacional y que no quede como un documento más. Muchas gracias. Gracias. Felicitaciones. Muy bien.